La mayoría de la riqueza generacional se ha creado en un tema de real estate, ¿no? En un tema de patrimonio inmobiliario. Pero normalmente únicamente un cierto segmento o sector de la población tenía acceso a este tipo de oportunidades. A mí me encantan estas plataformas porque siento que rompen el mito de la democratización de los mercados. Y con estas plataformas, especialmente con Monific, desde $1,000 ya puedes invertir en inmuebles. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? A través de la tecnología, justamente, hacer un producto el cual lograra justamente transferir esta riqueza a quien realmente está asumiendo el riesgo, ¿no? Que es ¿quién? Pues el inversionista. Y como bien dicen, nos tocó el tema de la pandemia. La verdad es que durante la pandemia, pues la plataforma estaba básicamente dando sus primeros pasos. Lo que pasó en ese entonces es que nos empezó a ir muy, muy bien en los proyectos en específico, ¿no? Pero los pocos que se invirtieron con nosotros en su momento, les estaba yendo mejor que nunca. A nosotros nos gusta ahora sí que dormir tranquilos en la noche y sentir que no le debemos, entre comillas, nada a nadie. Dijimos, ¿de qué forma lo podemos estructurar para que peso que el inversionista meta en nuestra plataforma esté respaldado? Eso sí es bien importante. Claro. Si el día de mañana alguna de estas empresas truena, el inversionista puede perder todo su dinero. Yo creo que puede ser algo interesante para las personas que pueden como intercambiar la liquidez, porque no van a poder tener liquidez diaria, pero el intercambio es una garantía con una muy buena tasa de rendimiento. No es como dejarle un mejor país a tus hijos, sino como dejarle mejores hijos a tu país, ¿no? Creo que como país y como generación podemos lograr, la verdad, cosas que a lo mejor nunca antes nos imaginamos, ¿no? La Podhouse, estudio creativo. El CFA es una de las certificaciones más valoradas a nivel mundial en el mundo de las finanzas, así que si eres un estudiante o trabajas en el mundo laboral financiero y quieres hacer esta certificación, Sofía y yo te recomendamos muchísimo Bademia. Es una escuela de finanzas. Sofía y yo, cuando estudiamos para el CFA nivel 1, tomamos sus cursos y definitivamente nos ayudaron muchísimo. Si tienes ganas de estudiar esta certificación del CFA, te recomendamos ampliamente visitar su página y ponerte en contacto con ellos, bademia.com.mx. Hola Juan Carlos, qué Hola, gusto Sofi, tenerte días. aquí. Te conocí hace un par de mesecitos y desde que supe que eras líder de una plataforma de fondeo colectivo, la verdad es que me emocioné mucho de pensar tenerte aquí en algún día y pues ya, se armó, aquí estamos. Por fin se hizo. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es todo un honor estar aquí con ustedes. Digo, son una página a la cual de hecho yo llevo siguiendo pues ya bastante tiempo y al revés, ¿no? Cuando yo me di a la tarea o me enteré de que eras justamente parte de la misma, pues la verdad es que me sentí justamente con esta necesidad de ver qué podemos hacer en conjunto y de poder buscar algo pues tanto para tu comunidad como para la nuestra, ¿no? Para ver qué sinergia generábamos y mira, aquí estamos. Sí, pues mira, hoy van a tener el micrófono a dos financieros. Así es. Así que igual y nos ponemos a veces más técnicos, ñoños financieros, pero justo de eso se trata este episodio. Les platico un poquito de Juan Carlos. Juan Carlos es el director y socio de una plataforma de fondeo colectivo que se les conoce en crowdfunding y se llama Monific, ¿no? Y a mí la verdad yo creo que ha de haber sido hace como 9, 8 años que empecé a conocer, una, el término, y dos, a ver ya empresas que estaban haciendo cosas aquí en México y especialmente en Guadalajara. O sea, como que creo que Guadalajara ha sido la cuna de muchos de estos emprendimientos fintech de inversión. Y igual tú explícanos un poquito más, pero para mí el fondeo colectivo es que entre muchos podamos llegar a una meta. Y eso es algo que se me hace muy, muy chido de estos proyectos. Correcto, así es. Como bien comentas, nosotros somos una institución de financiamiento colectivo. De hecho, estamos ya justamente regulados, supervisados y autorizados por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores desde hace 2 años, 8 meses más o menos, a principios del 2023. ¿Y a qué es a lo que nos dedicamos? Justamente, como bien dices, digo, a grosso modo, juntamos inversionistas, podemos captar recursos del público en general, justamente para eso es para lo que sirve la licencia, la autorización, y nosotros utilizamos ese recurso que captamos para determinado proyecto, ¿no? En nuestro caso en específico, Monific, lo invertimos en proyectos inmobiliarios, ¿no? La plataforma lleva pues ya básicamente operando 6 años. Como tal se constituyó hace 7, pero el primer proyecto realmente fue en 2019.
Estamos hablando que ya fue hace 6 años. Y justamente ha ido, pues ahora sí que evolucionando bastante, ¿no? En México realmente es que el segmento de mercado o el sector es todavía muy nuevo. En Estados Unidos lleva ya muchos más años, ¿no? Como todo, o sea, creo que ellos han sido punta de lanza. Y con nosotros apenas ha sido un sector que va creciendo poco a poco. De hecho, somos pocos las empresas que estamos reguladas como tal. Digo, ha habido muchas fintechs a nivel nacional, pero en el segmento específico de instituciones de financiamiento colectivo, si mal no recuerdo, que somos entre 25 y 30 con la autorización por parte de la autoridad. Nada. Oye, y... o sea, a mí me encantan estas plataformas porque siento que rompen el mito de la democratización de los mercados. Y esto es que antes, pues para poder tener un exposure o alguna inversión en inmuebles, pues requerías mucha lana. Y con estas plataformas, especialmente con Monific, desde $1,000 ya puedes invertir en inmuebles. Y es algo a mí que me encanta porque siento que invita a inversionistas que todavía no tienen ese capital tan grande, pero que su portafolio empiece a tener esta participación en el real estate o en los inmuebles. ¿De dónde nació esta idea? ¿Cómo se movió tú y tus socios para este proyecto? ¿Qué los movía cuando pensaron hacer esta plataforma? De ahí es de donde viene la esencia, ¿no? Como bien dices, de dónde viene la idea del negocio. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente la democratización a ciertas alternativas de inversión o a ciertas opciones de inversión, que en este caso es el tema inmobiliario, ¿no? Específicamente. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Justamente es a nivel mundial, no nomás nacional o local, la mayoría de la riqueza generacional se ha creado en un tema de real estate, ¿no? En un tema de patrimonio inmobiliario. Pero normalmente estaba enfocado o únicamente un cierto segmento o sector de la población tenía acceso a este tipo de oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son oportunidades que normalmente son en los millones o miles de millones a veces de pesos, ¿no? Entonces, el inversionista promedio o el inversionista retail, por decirlo de alguna manera, que tiene a lo mejor un guardadito, que obviamente con mucho trabajo lo ha logrado, pues ahora sí que primero guardar y luego buscar dónde invertir, pues no tiene acceso a este tipo de oportunidades, ¿no? Hay cierto tipo de productos como las fibras, que a lo mejor también se basan en un tema inmobiliario, pero es un tema a lo mejor a veces un poco complejo de entender para la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? A través de la tecnología, justamente, hacer un producto que fuera fácil de entender, que fuera seguro, inclusive también para los inversionistas, y el cual lograra justamente transferir esta riqueza a quien realmente está asumiendo el riesgo, ¿no? ¿Que es quién? Pues el inversionista. Nosotros, como lo manejamos, es la tasa que nosotros tenemos con los solicitantes, que es la gente a quien nosotros le entregamos el recurso, la trasladamos directo al inversionista, ¿no? Es decir, nosotros no manejamos un spread financiero ni nos quedamos con un margen, sino que al nosotros darnos cuenta que quien asume el riesgo es quien normalmente en las instituciones bancarias tradicionales o de inversión es quien menos rendimiento tiene y se lo queda, por decir un caso, el banco, mejor trasladárselo a la persona, ¿no? Que realmente es quien está haciendo que el proyecto pues se materialice y se pueda llevar a cabo. Ok. ¿Y Monific cómo gana? Monific, nosotros nuestra principal fuente de ingreso le cobramos una comisión al solicitante, como si fuera una especie de comisión o de un fee más bien por el mismo financiamiento, ¿no? Esa es nuestra principal fuente de ingreso. El fee depende mucho del plazo del financiamiento como tal, o sea, es variable hasta cierto punto. Y al inversionista lo único que nosotros le cobramos es un 10% sobre el rendimiento que haya generado. Es decir, es un fee de éxito. Ok. En el cual entonces nosotros estamos también buscando la manera de que lo que pues no prometemos, porque la verdad es que la palabra correcta no es prometer. La proyección pero esperada. que la proyección esperada se cumpla o que inclusive sea mejor. Entonces, que toda nuestra comunicación siempre vaya alineado a eso, ¿no? A buscar los mejores resultados para el inversionista y por ende nosotros tenemos también una especie de fee de éxito en el cual compartimos el 10% de lo que se le haya pagado al inversionista, no del capital, sino de lo que haya generado ya como tal de utilidad. Ok, buenísimo. Oye, y esto me lleva a pensar cómo es que ustedes encuentran esas oportunidades. Seguramente llegan muchos proyectos a tocar la puerta de muchas regiones del país. ¿Qué están viendo en México en términos inmobiliarios? Pues mira, lo que estamos viendo en términos inmobiliarios y creo que en cualquier otro sector es que siempre hace falta dinero, ¿no? La verdad es que el solicitante
es también nuestro cliente. Y explico un poquito más a detalle. Nosotros como plataforma justamente somos un intermediario, ¿no? Entonces tenemos al solicitante, por un lado, que es quien necesita el dinero, y tenemos al inversionista, que es quien tiene el dinero y está buscando en qué invertir. Nosotros hacemos justamente el cierre entre ambos lados y por eso es que comisionamos por el lado principalmente del solicitante. Nosotros tenemos dos formas de conseguir proyectos actualmente, ¿no? Una es una forma activa en la cual nosotros justamente al ya estar inmersos en este sector inmobiliario, pues ya tenemos ciertas relaciones, ciertos contactos e inclusive tenemos ya solicitantes que han trabajado previamente con nosotros y que han demostrado pues capacidad de pago, un tema de honorabilidad, o sea, un tema de realmente saber lo que están haciendo y volvemos a trabajar con ellos, ¿no? En un segundo, tercero, cuarto proyecto. Y por otro lado está la plataforma. A través de la plataforma, la gente no puede solo invertir en los proyectos, sino que puede también solicitar financiamiento. La realidad es que hoy por hoy nuestra comunicación ha ido muy enfocada al inversionista a través de Monific y de todos sus canales de comunicación que son Instagram, YouTube, Facebook, a intentar captar recursos, ¿no? Pero la realidad es que si alguien se mete en nuestra plataforma, ya sea a la página de internet o a Instagram que lo va a direccionar a la página, puede ver que a través de esa misma plataforma puede solicitar también el recurso. Entonces, de esa manera nosotros de origen generamos producto y ya posteriormente a través de un comité de análisis de riesgos es como determinamos si se hace o no se hace un proyecto en específico. Oye, ¿y este dinero, o sea, para tu cliente que es el que solicita el dinero, para qué lo utiliza este desarrollador, este constructor, el dinero que los fondeadores de Monific ponen en la mesa? Pues mira, normalmente es un capital productivo, ¿no? O sea, lo voy a poner a lo mejor con términos un poquito que pueden llegar a ser técnicos o no, digo, dependiendo de quién nos esté escuchando. Aquí bajamos el balón. Pero es como una especie de un crédito puente, ¿no? Hasta cierto punto, en el cual nosotros le otorgamos el crédito al desarrollador, en este caso, y ya puede ser que él lo utilice para terminar la obra. En algunos casos hemos llegado a dar créditos mezanín o prepuente para el tema a lo mejor de licencias, de adquisición de tierra, de tema de estudios, ingenierías, todo esto que son obviamente previo a todo el proyecto de viabilidad y proyecto ejecutivo. Pero la verdad es que hoy por hoy lo que más nos gusta es invertir en proyectos que ya están en una etapa muy avanzada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hace que el riesgo se acote de una forma impresionante. No es lo mismo, y creo que inclusive mucha gente lo ha visto, ¿no? Comprar un departamento en preventa, que básicamente estás comprando pues aire y a lo mejor un render, a comprar algo que ya estás viendo que está avanzando, a comprar algo que ya está en obra negra, en obra gris, en obra blanca, que ya nomás le falta a lo mejor la decoración. O sea, conforme más avanzada vaya la obra, pues obviamente el riesgo disminuye mucho más, ¿no? Porque ya hay algo más tangible y que inclusive el mismo desarrollador pues no está dispuesto a lo mejor a perder por quedar mal, ¿no? Porque sí es muy importante decirlo. Sí, que ya le ha metido muchos más millones a cuando solo es el terreno en aportación y el diseño arquitectónico. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una política que es una política interna, no es un tema que nos lo requiera la ley, en el cual nosotros no financiamos más de 1.5 a 1 el valor de nuestra garantía, ¿no? Que eso es bien importante decir. Es decir, si alguien llega con nosotros con una propiedad que vale 15 millones, obviamente se hace un tema de un avalúo con un perito evaluador certificado, etcétera, etcétera. O sea, no es que nosotros ahí a ojo de buen cubero digamos, esto vale tanto. Realmente sí hay un avalúo. Si vale 15 millones de pesos, nosotros le podemos prestar máximo 10 millones de pesos, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que hace esto? Una, que el capital del inversionista esté cubierto al 100%. Y dos, tener un margen de maniobra para lo que vendrían siendo rendimientos o intereses ordinarios y también moratorios en caso de que hubiera un incumplimiento, ¿no? Gracias a Dios, hoy por hoy no nos ha pasado un incumplimiento de ninguno de nuestros solicitantes, entonces no hemos tenido que ejecutar ninguna garantía, pero cada peso que nos han invertido en la plataforma al día de hoy, que ya son casi 450 millones de pesos, están pues ahora sí que sustentados por garantías inmobiliarias. Ok, buenísimo. Oye, y para los cifreros que nos escuchan, que seguramente también le han echado el ojo a estas plataformas o también ha estado buscando algún departamento para invertir o para vivir, ¿cuáles serían tus recomendaciones para esta persona que está echando el ojo a un proyecto de inversión inmobiliario?
Pues mira, yo creo que lo primero, y creo que lo que todo el mundo a lo mejor te va a decir es que lo puedas pagar, ¿no? Porque luego hay gente... Yo soy fiel creyente que la deuda es buena siempre y cuando la sepas usar, ¿no? Entonces el tema de solicitar ya sea un crédito hipotecario, a lo mejor inclusive es un crédito de liquidez con ciertas condiciones, ciertas variables que te sirva para pagar el enganche y posteriormente reapalancarte, digámoslo de cierta manera, puede tener sentido, ¿no? Bajo cierto escenario y haciendo obviamente siempre el tema de los números. Pero yo creo que ese sería el primer punto. O sea, no querer aspirar a algo que a lo mejor no está dentro de tu capacidad económica, porque más que ser luego una bendición, se va a convertir de verdad en algo que te va a estar haciendo sufriendo mes a mes. 2, buscar zonas en las cuales esté creciendo todavía el entorno pues que rodea esa propiedad, ¿no? Es decir, zonas en las cuales cada vez está habiendo más edificios de departamentos, más servicios, llámese escuelas, hospitales, a lo mejor más tiendas de conveniencia, restaurantes. O sea, que realmente está habiendo una explosión en la zona. ¿Por qué? Porque en ciertas zonas en las que a lo mejor ya no hay tanto crecimiento, pues la plusvalía va a ser muy poca, ¿no? A lo mejor va a ser un 4, 5, 8% anual. Sí, ¿y cuál es esa sensibilidad que uno tiene que tener? Una es que se vea como que el contexto está creciendo. Restaurantes, servicios, ¿qué es lo que ustedes pueden detectar con un ojo más clínico que uno no alcanza a ver? Pues nosotros nos hemos enfocado, y ahí sí me atrevería a decir que depende mucho la zona, ¿no? Por ejemplo, en zonas o en ciudades ya consolidadas como lo son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, es muy diferente porque zonas que parecieran que ya están consolidadas, está habiendo un crecimiento ahora vertical, ¿no? En lugar de horizontal, que antes es lo que se le llamaba o se le denomina todavía la famosa mancha urbana, ¿no? Cómo te va a ir absorbiendo poco a poco este crecimiento demográfico, en el cual entonces a lo mejor tierras que estaban en su momento hace algunos años fuera de esa mancha urbana, pues con el paso del tiempo los van a ir absorbiendo y van a generar mucha plusvalía, ¿no? Lo que estamos viendo hoy por hoy, que es una realidad en la mayor parte del mundo, es que está habiendo una contracción por un tema obviamente de justamente crecimiento demográfico, en el cual el tráfico está haciendo que la gente quiera vivir cerca de la zona en la cual se mueve, ¿no? Entonces, casas antiguas se están derrumbando y se están generando edificios. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando justamente oportunidades en las cuales está habiendo un crecimiento ya no horizontal, sino vertical, ¿no? Torres de departamentos, inclusive también hemos fondeado plazas comerciales, bodegas industriales. O sea, realmente, dependiendo del contexto local, es en qué nos enfocamos, ¿no? Guadalajara ahorita con todo el tema del nearshoring y todo eso, pues ha crecido también bastante y hay un boom en todo ese tema de naves industriales. Y, por ejemplo, en Guadalajara ya hemos operado a lo mejor ese tipo de propiedades. Pero a lo mejor no me atrevería a operar algo similar en San Luis, ¿no? Voy a inventar, digo, no lo sé. ¿Por qué? Porque el contexto puede que no sea el mismo, pero San Luis tiene otro cierto tipo de necesidades que se pueden adaptar muy bien a nuestro modelo de negocio. O sea, entonces, volviendo un poco, si quiero invertir en inmuebles, ver que me alcance. Claro. O sea, echarle los números con realismo y 2, ver dónde está la oportunidad, dónde está creciendo, dónde se está detonando esta comunidad o crecimiento geográfico. Correcto. Creo que es muy fácil, la verdad, saber cada quien en su ciudad qué está de moda, ¿no? O qué está creciendo o hacia dónde está empezando a ir el desarrollo. Yo creo que siempre los pequeños inversionistas deberíamos de empezar a buscar, sin que nos lo diga, pero dónde está poniendo su dinero el grande inversionista, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen información a veces hasta privilegiada en la cual entonces nosotros nos podemos basar para poder tomar decisiones, ¿no? Que ojo, habrá a lo mejor cierta gente que invierte hasta cierto punto. Digo, yo siempre he creído que una propiedad no necesariamente es una inversión, puede llegar a ser un gasto, pero por un tema de seguridad patrimonial, ¿no? Y ahí, digo, ya entran otros temas, inclusive hasta a lo mejor psicológicos y lo que sea, y también es muy respetable. Pero entonces ya son dos necesidades muy diferentes, ¿no? Las que se intentan abordar o cubrir desde el tema desde la perspectiva de una inversión. Va, buenísimo. Oye, entonces ahorita en la plataforma, o sea, lo que te invita hoy en día Monific es más bien a prestar dinero en proyectos que ustedes detectaron que vieron una oportunidad y que hay un solicitante requiriendo ese dinero para los terminados, acabados, y uno como inversionista puede tener en intercambio una tasa de interés que ya es fija. ¿Ese es el producto o cuál? Sí, a ver, digamos que hoy por hoy a lo que estamos invitando, o más bien a lo que va enfocada nuestra comunicación, es al tema del inversionista, ¿no?
Pero si alguien de los que nos escucha tiene un requerimiento de capital, a través de la misma plataforma puede hacer esta solicitud de financiamiento. ¿Cómo es como lo que lo manejamos? Tenemos nosotros hoy por hoy nuestra licencia es por un esquema de copropiedad o regalías. Entonces lo que manejamos es una regalía fija, ¿no? Básicamente, en la cual el inversionista tiene un plazo determinado y una regalía determinada que sabe que va a estar recibiendo de manera mensual, ¿no? Eso sí es bien importante decirlo. Okay. Tenemos la posibilidad de manejarlo ya sea trimestral, semestral o anualmente la regalía, pero lo que hemos visto es que la gente sí valora mucho el que mes a mes o de forma muy recurrente esté recibiendo pues esa parte del beneficio, ¿no? Y al término del plazo se hace la liquidación del capital y ya el inversionista decide si reinvierte en los nuevos proyectos que tenemos o si hace el retiro, ¿no? La realidad es que la regalía que recibe la puede reinvertir en proyectos nuevos cada mes o también de forma mensual estarla retirando. Tenemos un casi 90% de reinversión de los rendimientos que estamos pagando pues cada mes a los inversionistas, ¿no? Entonces eso quiere decir que la gente está contenta, que los proyectos están realmente pues bien analizados, bien formalizados, estructurados y que entonces esto cada vez se va haciendo pues un círculo más virtuoso, ¿no? En el cual tenemos crecimiento orgánico, obviamente por un lado de nuevos inversionistas que nos están conociendo y aparte los inversionistas que ya llevan meses o inclusive años trabajando con nosotros, pues cada vez confían más, ¿no? Y sobre todo, digo, y tú lo sabes, ahorita que está viniendo la baja de tasas, estamos en un 7.5% a lo mejor y nosotros estamos ofreciendo hasta un 19%, ¿no? Estamos hablando que es más del doble, inclusive ya quitando el 10% de nuestro fee de éxito, queda todavía más del doble de tasa, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante y sobre todo considerando que hay una garantía real. Es decir, tenemos un fideicomiso en garantía, en algunos casos algunas hipotecas, que lo que nos da es pues mucho mayor certeza de lo que se está invirtiendo el recurso. Claro, y me encanta porque muchísimas veces los cifreros nos preguntan, oye, estoy buscando una oportunidad que tenga interés compuesto. Y interés compuesto es esto que acabas de decir, que es metiste un capital inicial, ese capital inicial te está rindiendo, en este caso te está pagando intereses o te está distribuyendo las rentas o lo resultante de las rentas después de los gastos y otra vez lo puedes convertir a la inversión y lo puedes sumar en la misma oportunidad si es que sigue vigente o en las nuevas oportunidades que ustedes van teniendo. Y otra parte que a mí se me hace, por eso es que me encantan las plataformas de fondeo colectivo, es porque muchas veces, y lo voy a hacer como un poco la diferenciación que veo también con las fibras, que las fibras es algo similar a lo que estamos platicando, nomás en las fibras son públicas, puedes invertir en ellas en la bolsa, pero realmente lo que me gusta de las fibras es que es muy distinto tener tu capital en una propiedad en la que solo tengas un inquilino, solo tienes una ubicación, o sea, todo el riesgo como que recae en una unidad. Y a la hora que puedes pulverizar y diversificar tu inversión, puede ser que estés invirtiendo en un proyecto en Guadalajara y que estés invirtiendo en un proyecto en Monterrey y en uno industrial y en uno comercial. O sea, como que tu portafolio de inversión con poco capital se va diversificando y vas buscando distintos inquilinos, distintas ubicaciones, muchas veces hasta distintas monedas y con el capital requerido de 1,000 pesos para iniciar. Entonces es algo que a mí me mueve mucho y te quería preguntar qué les ha pasado, o sea, si han tenido errores, cómo han podido salir adelante, porque ya es una plataforma de varios años, pero también que ha cambiado la coyuntura. Les tocó una pandemia, les tocó una subida de tasas de interés. O sea, creo que en los últimos años ha estado movidito el tema macroeconómico, que seguramente han tenido que ajustar o hasta despedir ciertos proyectos. Cuéntanos esa experiencia. Pues mira, como bien dices, nos ha tocado vivir pues en estos pocos o muchos años, pues ya de bastantes cositas, ¿no? Como bien dices, nos tocó el tema de la pandemia. La verdad es que durante la pandemia, pues la plataforma estaba básicamente dando sus primeros pasos, ¿no? O sea, como te decía, el primer proyecto se fondió en 2019. De hecho, fue en Tulum. Entonces, por ahí pasó algo muy chistoso, que como bien saben, Tulum fue de los únicos lugares en el mundo que durante la pandemia no cerró, ¿no? Entonces, en ese entonces nuestro modelo estaba muy enfocado al tema de copropiedad, ¿no? Al pool de rentas, en el cual la propiedad en la que se invertía
dependiendo del rendimiento que generara justamente a través de rentas vacacionales a corto plazo, llámese Booking, Airbnb o lo que sea, es lo que se distribuía a los inversionistas, ¿no? Entonces Tulum tuvo un boom extraordinario, ¿no? O sea, yo creo que al menos en mi corta vida nunca había visto algo similar en un tema inmobiliario. Y pues recientemente la verdad es que ese boom pues ha ido bajando, inclusive hoy por hoy ya han salido ciertas noticias por ahí queriendo a lo mejor ponerle como que un alto a ciertos tipos de abusos que pasaban en lugares de Tulum, en el tema de precios, en el tema de accesibilidad y todo esto. Pero bueno, entonces lo que pasó en ese entonces es que nos empezó a ir muy, muy bien en los proyectos en específico, ¿no? Pero a la gente que logró invertir durante el 2019 y a principios a lo mejor de 2020. Porque a diferencia a lo mejor nosotros de Estados Unidos, no tuvimos un esquema de ayuda gubernamental en la cual recibiéramos un cheque pues casi por existir, ¿no? Que fue lo que pasó justamente en la evaluación de muchas acciones o en la bolsa en Estados Unidos, en la cual la gente al estar encerrada pues usó la bolsa como si fuera un casino y empezó con los famosos meme stocks o meme coins o todo esto, en los cuales empezaron las valuaciones a crecer de forma muy significativa. Con nosotros no pasó eso, ¿no? Entonces la inversión disminuyó porque la gente cada vez tenía menos poder adquisitivo por un lado y por el otro recurso disponible para poder realmente tomar este tipo de consideraciones. Pero los pocos que se invirtieron con nosotros en su momento, pues les estaba yendo mejor que nunca, ¿no? Me atrevería a decir que a lo mejor durante 2020 y 2021 logramos a tener rendimientos a lo mejor de un 20%. O sea, pero menos. ¿Estamos hablando del cap rate? Estamos hablando de un cap rate. Ok, que es la tasa de flujos que se distribuyen. A ver, tú dilo. O sea, es nuestra utilidad neta, literalmente, porque como era renta vacacional, o sea, no era la renta tradicional, pero es nuestra utilidad neta entre lo que se haya invertido, ¿no? Entre el capital, por así decirlo. Okay. Que es la tasa de capitalización, justamente en inglés. Y que la utilidad neta viene de estas rentas de estancias cortas, correcto, menos los gastos de administración, mantenimiento, operación. Correcto. Lo resultante de eso, entre lo que tú le habías metido, anualmente estaba generando alrededor de un 20% estos inversionistas. Es correcto. Entonces, bastante bueno. ¿Por qué? Porque de una forma tradicional, a lo mejor una propiedad en renta tradicional te está generando un 6%, 5-6% anual, igual medido como cap rate. A lo mejor una bodega industrial o una nave industrial te anda generando entre un 8 y un 12%, pero son cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, generar a través de renta vacacional un 15-20% anual, estamos hablando que es algo que al menos yo nunca había, o nunca me había tocado ver. Entonces, ¿qué pasa? Nos empieza a ir muy bien con las operaciones que ya teníamos, pero la inversión nueva, pues la verdad es que se estancó completamente, ¿no? Estábamos a lo mejor en ese momento levantando cerca de 2-3 millones de pesos mensuales, cuando hoy por hoy estamos cerca de levantar 30 millones de pesos al mes. Estamos hablando que durante estos últimos 12 meses hemos crecido un 100%, ¿no? En 6 años llegamos a 250 millones de pesos. Y en 12 meses vamos a lograr llegar a 500 millones de pesos. Wow. Estamos hablando que el crecimiento sí ha sido exponencial, porque aparte nos tocó el tema de la subida de tasas. Entonces, de por sí la gente no tenía recurso para invertir. Estamos hablando de nuestro inversionista tradicional que invierte desde 1,000 pesos, ¿no? Aun cuando nuestro ticket promedio ya oscila a los 15,000 pesos, nuestro target es gente que puede invertir desde 1,000 pesos. Entonces, en ese momento es subida de tasas, no había a lo mejor mucho empleo, la gente estaba todavía como que con el miedo de la pandemia, que no sabía qué iba a pasar o qué no iba a pasar. Entonces, la verdad es que nos frenamos por completo y nos tuvimos que ir reinventando poco a poco, y justamente el modelo cambió de este esquema de copropiedad o regalías, llámese renta vacacional, a un esquema de regalías fijas, ¿no? En la cual es básicamente un financiamiento para el solicitante, en el cual existe una tasa fija, conocida ya por el inversionista desde un inicio, existe un plazo también de vencimiento y existe una garantía, ¿no? Anteriormente, el inversionista es propietario de la propiedad, valga la redundancia, y ahora más bien tienes una garantía que sustenta o que respalda tu inversión. Sí, y de alguna manera te entiendo, porque me ha tocado ver otros ejemplos de otras plataformas que al ser un inversionista posiblemente menos sofisticado o que son sus primeras inversiones, apenas está aprendiendo,
y muchas veces a la hora de ser copropiedad, el mismo usuario o la comunidad de usuarios no detona la plusvalía, porque siempre hay un mercado secundario, normalmente se pone un mercado secundario para que el que quiera vender, pues venda y pueda obtener su liquidez, porque normalmente pues estas inversiones son más de largo plazo. Estás siendo copropietario buscando una permanencia más larga en el proyecto. Pero a todo mundo le pueden llegar a suceder cosas y te da la oportunidad, digo, no sé si Monifique en su momento, pero he visto este ejemplo en otras plataformas que te dan la oportunidad de salirte, pero como te urge el dinero porque tienes una necesidad, una oportunidad, la razón, motivo que sea, pues tú mismo hasta le bajas el precio a tu ticket de entrada. Posiblemente tú le metiste 1,000 pesos a una participación del fideicomiso en Tulum y ya querías el dinero y para rematarlo y sacar lo que podías sacar, pues le bajaste, ¿no? Entonces, muchas veces esta plusvalía, por más que es físicamente real, o sea, el mercado, si vendieras toda la propiedad, sí te está dando esta plusvalía, como que la misma comunidad puede bajar esa plusvalía. Supongo que eran cosas que le sucedieron. Sí, de hecho, es algo de lo que la gente o nuestro inversionista inicial en su momento se quejaba mucho, ¿no? Digo, por ahí pueden llegar a haber comentarios y somos totalmente pues, transparentes y honestos. Digo, nos han sucedido ciertas cuestiones durante el paso del tiempo en el cual justamente la gente no entendía esto que bien dices, ¿no? La plusvalía. Una cosa es la teoría y otra cosa pues ya es la realidad, ¿no? O lo que sucede en la práctica. Entonces, por más que una propiedad, a lo mejor, estamos hablando de este boom de Tulum, pudo haber tenido una plusvalía del 20, 30, no sé, 40%, la gente al momento de querer vender su participación, muchas veces el mismo inversionista era quien tumbaba la plusvalía de ese proyecto en específico, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho justamente es ese tipo de proyectos que teníamos de forma inicial, que hoy por hoy han de ser cerca de a lo mejor 8 proyectos todavía que siguen con un esquema de copropiedad. Lo que estamos buscando activamente es vender esas propiedades para que se le liquide a los inversionistas y para que entonces ese recurso sea o que lo saquen de la plataforma, que digo, están en total derecho, o que lo reinviertan bajo este nuevo esquema que hemos ido pues justamente trabajando, ¿no? Sí, de regalías ya con una tasa esperada, fija. Y a ver, yo siempre le pregunto a la gente que va a invertir en algún lado, tienes que entender el modelo de negocio de dónde estás invirtiendo. Entonces, como para entender un poco si el inversionista hoy en día puede tener una tasa fija del 19%, ¿cómo funciona esta cadena de valor para poder que el inversionista pueda trasladarse esta tasa? Tal cual es muy transparente. Yo ese 19 se lo cobro al solicitante, ¿no? Entonces yo le digo, tú necesitas un financiamiento de tal monto, por tal plazo, por tal X y con tal garantía. Está bien, pero ahorita mi mercado, o al menos mis inversionistas, traen una tasa de entre el 18 y el 19%, ¿no? Y más o menos ese es como el margen de maniobra del solicitante. La realidad es que no los obligamos a que ellos suban su proyecto a cierta tasa o a cierta regalía fija, pero lo que sí les decimos es, oye, bueno, pero tú estás compitiendo con otros 4, 5, 6 proyectos en mi plataforma que traen esas condiciones. Si tú te pones mucho más abajo, lo único que va a pasar es que la gente no va a fondear tu proyecto, ¿no? Entonces, pues ahí ya es un riesgo tuyo que tú estás dispuesto a asumir. Y si el dinero te urge, pues yo no te puedo para empezar ni siquiera asegurar que se va a fondear, ¿no? Déjate de que se fondee rápido o en un plazo largo. Puede ser que nunca se fondee. Entonces, justamente lo que hace es que nuestros mismos proyectos compitan entre sí mismos, en la plataforma y que la gente pueda decidir en qué proyecto invierte, ¿no? Nosotros recibimos el recurso del inversionista en una especie de wallet, con una clave STP que les generamos de forma personalizada. Y una vez que fondean su cuenta, ellos se meten a la plataforma y ven todas las opciones disponibles, le pican al botón que dice quiero invertir y ahí pueden ver todo el detalle de ese proyecto en específico, ¿no? El loan to value, el aforo que tiene, el tipo de garantía, el valor del financiamiento total, imágenes de la propiedad, la ubicación, quién es el solicitante, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive tenemos una matriz de riesgo que fue generada, pues ahora sí que propiamente o de forma interna, en la cual nosotros le damos una calificación a cada proyecto
dependiendo ciertas variables, ¿no? Tasa, plazo, tipo de garantía, valor de la garantía, aforo, bla, bla, bla. Eso nos da una calificación que la pueden de hecho ver los mismos inversionistas, en la cual es, oye, este es un poquito más riesgoso que la otra, y por ende nosotros sí creemos que la tasa debe de ir, pues ahora sí que muy alineada al riesgo, ¿no? Claro. Y eso es lo que buscamos justamente, o sea, que la gente tenga opciones disponibles para elegir, pero que de todas las opciones que haya, todas sean buenas opciones, ¿no? Ya en qué eliges invertir es un tema desde el plazo, porque hay gente que tiene diferentes necesidades. Nuestro plazo mínimo hoy por hoy es a 6 meses y el máximo es hasta 60, pero la realidad es que lo hemos ido acotando mucho y nuestro promedio ha de andar entre 12 y 24 meses. Entonces eso hace también que la gente sepa que en 1 año o en 2 años a lo mucho su capital va a estar disponible, ¿no? Y ya en 2 años pues verá si lo vuelve a reinvertir o si lo utiliza para alguna otra cosa. Pero la verdad es que en México somos muy cortoplacistas, ¿no? Sí es muy raro el inversionista, sobre todo en este segmento de mercado, que esté dispuesto a invertir a 5 años, ¿no? O sea, sí. La verdad es que yo no lo he visto. Depende, te digo, mucho del perfil, pero tampoco está mal porque estás amarrando una regalía al 19 durante 5 años. O sea, estamos hablando que las tasas a lo mejor el próximo año están en el 6.5, no lo sé, y tú traes una todavía el 19, entonces... Claro. Oye, y ahora con la bajada de tasas, ¿ustedes no han propuesto a sus solicitantes o como también hecho como la misma baja dentro de su plataforma? Fíjate que sí es un tema que traemos entre mis socios y yo y que lo hemos platicado bastantes veces, pero hoy por hoy la verdad es que todavía no somos tan grandes ni tenemos como que todavía todo el mercado como para a lo mejor vernos en la necesidad de hacer ese ajuste. Y a lo mejor ahondo un poquito en el tema. Para el solicitante, nosotros somos una opción intermedia entre una institución bancaria tradicional y una SOFOM, ¿no? O SOFIPOS inclusive. En la cual a lo mejor un crédito bancario te anda costando no sé, TIE más, puede inventar, pero 4, que a lo mejor ahorita es un 12%, un 11%, y a lo mejor ya una SOFOM te anda costando un 35-40% anual. Nosotros estamos justamente como en este punto medio, ¿no? En el cual ya con todo el tema de costos, el famoso CAT, a lo mejor hemos de andar por ahí del 23-22% para el solicitante, justamente por el tema de la comisión que le cobramos. Entonces, somos una alternativa para que no tiene acceso al crédito bancario tradicional, que muchas veces suena bien fácil. No, voy al banco y pido un crédito. La realidad de las cosas es totalmente otra, ¿no? Y sobre todo para un desarrollador que no tiene experiencia justamente en ese tema en ese tipo de proyectos. Sí, o sea, el banco quiere puro AAA con miles de ceros de facturación y utilidad. Está complicadísimo. Sí. Y hay gente que tiene todas las ganas de hacer las cosas bien, que a lo mejor no es su proyecto o no es su línea de negocio, llamémosle así, principal, pero que está incursionando, que quiere hacer las cosas bien, pero pues que no tiene acceso a esta liquidez y que luego del otro lado pues le están cobrando también las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en el punto medio en el cual es yo te ayudo, te consigo de hecho ya el dinero muy rápido. Hoy por hoy estamos consiguiendo a lo mejor cada campaña en menos de 15 días. Dependiendo del monto varía bastante, pero ponle que es 15 días en promedio. Yo te consigo el dinero, me dejas tu garantía y todo, y entonces yo no te cobro tan caro. Tu primer proyecto lo haces conmigo y a lo mejor ya el segundo tienes una carta de presentación para un banco, ¿no? Entonces, no solo estamos democratizando las inversiones, también estamos democratizando el acceso a financiamiento para gente que normalmente no tendría este tipo de oportunidades para poder hacer pues más negocios. Oye, y me quedé pensando, o sea, ustedes generaron su matriz de riesgo para poder calificar qué proyecto puede tener un poco más de incertidumbre o riesgos, ¿no? Que puede ser desde el tamaño del proyecto, la cantidad de dinero, la ubicación, el historial crediticio de la empresa o la persona que está solicitando. Pero si de todos modos hay un botón de emergencia con un colchón del aforo, que es justo el solicitante nos está pidiendo 15 millones de pesos, pues nosotros al menos la garantía debe de valer alrededor de 23 millones o hasta 30 millones de pesos. Si de todos modos existe esa garantía, ¿por qué irme con el que me va a pagar menos tasa y que en teoría es menos riesgoso si de todos modos voy a poder tener como ese botón de emergencia? Pues es que o sea, a lo que voy es de que de todos modos me dan ganas de aventarme porque claro, hay un respaldo en el que va a haber
pues un colchón para reparar estos intereses si es que no se pagan a tiempo. Mira, eso es bien interesante porque son dos temas, ¿no? Por ley, nosotros requerimos esa matriz de riesgo. O sea, eso sí es un tema de la ley FinTech, en la cual al menos todas las instituciones de financiamiento colectivo deben de contar con tal, ¿no? Si tú te metes a cualquier otra página de nuestros competidores, deberían de tener como tal justamente este análisis de riesgo. ¿Cómo lo calcula cada quien? Eso ya es un tema totalmente como in-house, discrecional. Okay. Pero sí debe tener ciertos requisitos y sí debe estar autorizado por la comisión. Por la comisión, ¿no? O sea, eso sí es importante dejarlo bien claro. El tema de la garantía fue una decisión de negocio nuestra. Okay. Hay muchas otras plataformas, inclusive reguladas, y digo, y no voy a decir nombres porque no es que se trate de quemar ni mucho menos. O sea, es parte de su modelo de negocio, sí es, pero que no tiene ningún tipo de garantía, ¿no? Entonces, que hoy por hoy tienen ya carteras vencidas, a lo mejor mínimas, ¿no? Pero tienen carteras vencidas, puede que tengan despachos recuperadores o de cobranza, pero eso tampoco quiere decir que vayan a recuperar realmente esa cartera como tal y que el capital al inversionista se la vaya a hacer. Ahí su modelo de negocio funciona diferente, es tú diversifícate y lo que puede llegar a pasar el día de mañana es que de los 10 proyectos en los que invertiste, a lo mejor 2 tengan default, los otros 8 no. Y pues ahí promedias tu tasa, ¿no? Traes una tasa ponderada y pues listo, ¿no? Uh-huh. Nosotros no quisimos hacer eso. A nosotros nos gusta ahora sí que dormir tranquilos en la noche y sentir que no le debemos, entre comillas, nada a nadie. Entonces dijimos, ¿de qué forma lo podemos estructurar para que peso que el inversionista meta en nuestra plataforma esté respaldado, ¿no? Y que, como dices, en el peor de los escenarios algo pasa y tengamos con qué sustentar esas obligaciones. Que, ojo, y esto también a lo mejor es algo que muchos de los inversionistas no saben. Por ley, las instituciones de financiamiento colectivo no son obligadas solidarias, digámoslo así, del recurso que el inversionista invierte. Entonces, eso sí es bien importante. Claro. Si el día de mañana alguna de estas empresas truena, el inversionista puede perder todo su dinero. Y aparte no hay un seguro como el que existe para los ahorradores en las instituciones bancarias tradicionales, ¿no? Del IPAB. Aquí no existe nada de eso. Entonces, muchas veces el inversionista se va porque la otra plataforma está o más bonita o sale algún famoso que le está haciendo el branding, ¿no? O salen X y Y cosas y se va por ese tipo de cuestiones y no se mete a realmente analizar o investigar todo este tema de fondo que yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, el tema de las garantías, el tema de cómo se hace el due diligence de los proyectos, el tema de qué pasa en el peor de los escenarios, ¿no? Oye, ¿qué pasa en el peor de los escenarios? Tengo una torre de departamentos. Ya que vamos a hacer en su momento, pues va a ser intentarla vender y liquidar a los inversionistas. Y va a ser un proceso, ¿no? Que puede tardar semanas, meses o en el peor de los casos años. Pero hay algo. En estas otras es, ¿qué pasa? Pues lo siento mucho, discúlpame y pues tu dinero se perdió, ¿no? Entonces, lo hemos hecho para, que el inversionista esté tranquilo. Y justamente hemos ido creando esta certeza y este renombre, por así decirlo, en el tema de instituciones de financiamiento colectivo, al punto en el que al cierre del primer semestre de este año fuimos la segunda institución de financiamiento colectivo que más fondió. O sea, ya estamos hablando que de algo pues bastante grande. Y somos la tercera institución de financiamiento colectivo más grande a nivel nacional, ¿no? Por número de usuarios, yo me atreveré a decir que somos, o de inversionistas, yo me atreveré a decir que somos la más grande a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nosotros no tenemos un equipo de venta, porque no lo hemos querido hacer, realmente sí lo queremos democratizar, en el cual salgamos a conseguir family offices o a lo mejor inversionistas institucionales o individuos ya con un poder adquisitivo mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sabemos que tienen otro tipo también de acceso o de oportunidades a las cuales pueden ingresar, que no nos necesitan a nosotros. Y si quieren invertir con nosotros, adelante, que lo hagan, pero que lo hagan utilizando la plataforma, nuestras herramientas, claro, como lo hace una persona normal, ¿no? O sea, el corazón al final es dejar la plataforma para todos. Totalmente. Y por más que una institución pudiera llegar y fondear todos tus proyectos, pues no es el fin. Exactamente, no es el fin, porque entonces nuestros proyectos, o sea, sabemos que hoy por hoy si lo hacemos de esa forma, podemos estar fondeando, no sé, cientos de millones de pesos al mes. Pero la esencia y el por qué se creó la plataforma no es esa, ¿no? Y queremos siempre respetar como que esos valores en el cual estamos buscando democratizar y genuinamente sí democratizarlo. Porque si no, entonces nos vamos a convertir en uno más del montón que empezó con buenas intenciones y al final se dejó ir por el dinero, ¿no? Y creemos que el dinero va a venir, ¿no? Tarde o temprano va a llegar.
A finales del año pasado por fin fuimos rentables. Imagínate, después de 6 años operando en pérdidas, a finales del año pasado por fin fuimos rentables. Este año somos rentables ya. Y esperemos así seguir, ¿no? Pero ha sido un trabajo poco a poco, ¿no? Y como dice el dicho, pues más vale paso que dure que trote que canse. Y siempre hemos sido de la idea de hacer las cosas bien, sin importar lo que nos tome o lo que tardemos, pero sabiendo que en un futuro vamos a cosechar justamente todo eso que sembramos durante tantos años de hacer las cosas bien. Y va a ser que a lo mejor el día de mañana inclusive seamos de las únicas plataformas que sigan existiendo, ¿no? Porque ya hay ciertos casos de plataformas que no es que estén en default ni mucho menos, pero que ya sus operaciones cada vez van disminuyendo y están a lo mejor próximas a cerrar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el recurso de los inversionistas ahí? No lo sé. No sé si a lo mejor empresas como nosotros, que ya estamos mucho más consolidadas, las vayamos a adquirir, si vaya a entrar a lo mejor algún tercer interesado, porque hoy por hoy la autoridad ya no está dando licencias para operar como institución de financiamiento colectivo. Entonces, la única manera de hacerlo es adquiriendo alguna empresa que ya tenga exista. la licencia. Oye, y ahorita pensaba, a ver, tú entras a Monifi como director en 2024. Uh-huh. Y justo decías que durante 5 años traen el mismo crecimiento que lo que están teniendo pues, en el último año. Entonces, esto quiere decir que seguramente has hecho las cosas bien. Quería preguntarte qué has hecho, qué viste cuando llegaste a Monific, ya preguntándote tal cual como modelo de negocio, como director, qué cosas moviste, qué cosas cambiaste, qué pudiste detectar también dentro del interés de los que quieren invertir para hoy en día tener un crecimiento del 100%. Pues mira, no es por echarme obviamente las flores, porque creo que ha sido un tema y digo, te lo agradezco, pero ha sido un tema realmente de equipo. O sea, tenemos un equipo sumamente comprometido, sumamente fiel y leal a la compañía. De hecho, la mayoría de nuestros directores o de los que ostentan un cargo directivo tienen con nosotros casi desde que se fundó la empresa. Entonces, saben cómo son las cosas, saben qué es lo que buscamos, comparten nuestros valores, comparten pues nuestra misión, comparten también como que esa idea de grandeza, ¿no? De querer genuinamente hacer un cambio pues, en este país, que al menos todos amamos dentro de la empresa, y que digo, como comercial rápido, te platicaba hace rato que nos dieron justamente la insignia, de hecho, en México, ¿no? La semana pasada, después de cumplir con ciertos requisitos y criterios, es una insignia, un reconocimiento que le otorga la Secretaría de Economía y que de hecho ya podemos jactarnos, por decirlo de cierta manera, de ser una empresa 100% mexicana y que cumple con ciertos criterios para el tema de desarrollo sustentable, el tema de crecimiento, el tema de, muchos factores que de hecho la gente puede investigar por ahí en internet. Pero bueno, justamente como que esta riqueza que existe dentro de la empresa ha hecho que logremos todas las dificultades de las que ya platicamos, ¿no? Que afrontamos desde la subida de tasas, desde el tema de Tulum, desde el tema de la copropiedad, que si la gente entendía, no entendía, que si le ofrecíamos más o menos de lo proyectado, nos han hecho crecer y evolucionar e ir viendo cómo mejorar cada vez más, pues una, el modelo de negocio y dos, la plataforma, robustecerla desde un tema de seguridad de la información, porque de hecho la aplicación, somos una plataforma que tiene página web y tiene una aplicación funcional para Android y iOS. No sé cuántas, porque ahí sí desconozco el dato, instituciones de financiamiento colectivo tengan una aplicación, ¿no? Pero nosotros la tenemos. Yo la aplicación no la he visto. Ahorita te la enseño. Solo es desarrollo interno, okay. 100%. La hemos ido mejorando. De hecho, esta es la segunda versión de la aplicación. La anterior se cambió por completo. Y justamente lo hemos ido haciendo para que la gente pueda tener como que esta facilidad de conocer en qué está invertido, cuánto está ganando versus estados de cuenta, ver los proyectos que hay activos. O sea, como realmente sí montarnos en una ola tecnológica y no decir que somos fintech por decir que somos fintech, ¿no? O sea, genuinamente... Hay un sitio web. Hay un sitio web y soy fintech. Pero ¿qué haces de fintech? No, pues no sé, ¿no? O sea, como ahorita lo que está pasando mucho con la inteligencia artificial, que todo el mundo dice que es empresa de inteligencia artificial, pero realmente se monta en servicios que salen de empresas de inteligencia artificial. Pero una empresa de inteligencia artificial es a lo mejor, no sé, ChatGPT o todas esas, ¿no? No es tener un bot. No es tener un bot, exactamente. Entonces hay gente que dice, tengo una fintech, pero pues no es una fintech, ¿no? O sea, tiene una landing page bonita y se acabó. Nosotros hemos querido ir buscando eso y volviendo al qué es lo que hemos hecho. Yo creo que ha sido un tema también del timing, ¿no? Así como en su momento nos afectó la subida de tasas, porque llegamos a un 11,5% y una copropiedad nos estaba dejando el 10%.
Entonces ya no éramos atractivos porque sí existe un riesgo. Hoy por hoy las tasas están al 7.5 y nosotros logramos llevarla hasta el 19. Entonces somos una plataforma muy atractiva. O sea, también es la realidad. O sea, no es que hayamos hecho algo mejor que antes, es que se nos están acomodando las cosas. Y lo que te digo, fueron tantos años de ir haciendo las cosas bien, de ir pues con el tiempo viendo qué nos faltó, qué nos falló o qué podemos hacer todavía extra, que hemos ido evolucionando. Y entonces cuando llega la oportunidad, estamos preparados, ¿no? Como dice también, digo, me gusta mucho decir dichos, ¿no? Pero el éxito es literalmente cuando la oportunidad y la preparación se combinan. Entonces nosotros estamos sumamente preparados porque hemos trabajado durante muchos años en esto y también es un tema de tiempo que se están dando las cosas para poder seguir creciendo, ¿no? Y eso es lo que nos ilusiona, es lo que nos motiva día a día, porque sabemos que todo en la vida es un ciclo, ¿no? Y que a lo mejor en 5 años tenemos nuevamente una baja de tasas, pero lo que queremos es que por lo menos nuestros inversionistas sepan que están seguros con nosotros y que a lo mejor durante esa etapa en la cual las tasas o el diferencial de tasa ya no sea tan abismal, podamos inclusive llegarles a ofrecer otro tipo de productos, pero con la certeza de que lo están haciendo con alguien que hace las cosas bien. Va, pues felicidades por el Muchas crecimiento gracias. y obvio a todo el equipo que está detrás acompañándote. Y un poquito para ir cerrando, a mí se me hace increíble y la verdad es que lo veo en muchos ámbitos, por ejemplo, en el tema deportivo y en el tema de hasta de artistas y en el tema de plataformas de fondeo colectivo, veo a Jalisco súper posicionado, ¿no? O sea, si podemos hablar de artistas, pues hablamos de Alejandro Fernández, o sea, muchos Maná, muchos artistas han salido de nuestras tierras. Lo mismo ha pasado con plataformas de fondeo colectivo. ¿Crees que Guadalajara, Jalisco tenga algo especial que haga que nos destaquemos en estos proyectos? Mira, como bien comentas, yo también siempre he sido la idea de que Jalisco Estoy sesgada. Mira, eso es lo que iba, ¿no? Yo también soy jalisciense, ¿no? Nacido y criado en Guadalajara. Siempre he creído justamente eso, ¿no? A lo mejor sí estamos hasta cierto punto sesgados, pero pues sí es la realidad, ¿no? Yo siempre presumo de Jalisco es México, ¿no? Y que el tequila, y que el mariachi, y que X deportista, X artista, X empresario. Entonces la gente te escucha y dice, oye, pues sí es cierto, ¿no? Digo, y parece que hasta que más que convenciendo, los haces caer en una realidad que dicen, pues nunca me he dado cuenta que Jalisco aporta tanto. El por qué es así, la verdad no te lo sabría decir. No sé si es un tema de educación, un tema circunstancial. No sé qué hace que en Jalisco surjan tantas buenas ideas y tantas, a lo mejor, oportunidades. Obviamente sin menospreciar a todos los demás estados de la República. Pero pues yo creo que es un tema justamente del ver, a lo mejor, cómo sí, ¿no? Y somos muy echados para adelante. Digo, Ciudad de México siempre va a ser Ciudad de México y creo que ese lugar se cuece aparte. Que de hecho, digo, mis socios están por allá y la operación la tenemos también allá. Pero al menos lo que es Jalisco, inclusive Monterrey en ciertos aspectos, ha ido creciendo como que a pasos muy acelerados y muy agigantados, ¿no? Como que siempre hemos querido estar al tú por tú con Ciudad de México, ¿no? Y digo, a lo mejor nos faltan todavía muchos años y muchas cosas, pero creo que poco a poco lo hemos ido logrando y creo que lo que falta es justamente eso, ¿no? Empresarios comprometidos con el desarrollo, una, del Estado y dos, del país, ¿no? Creo que a veces mucha gente se deja guiar muy fácilmente por el dinero, por los logros, por el estatus, por todo este tema de ego y se olvida que realmente los empresarios somos, y como lo dicen muchos grandes empresarios, administradores de recursos, ¿no? Uh-huh. Y si no logramos hacer una diferencia desde lo interno, es decir, desde la vida de nuestros colaboradores, pues creo que el dinero la verdad es que no nos va a hacer felices porque ya lo ha demostrado que el dinero no te hace feliz, ¿no? O sea, llega un punto en el que el dinero también ya es un problema inclusive. Claro. Entonces, pues ¿para qué tanto? O sea, yo sí soy de la idea de ver de qué manera justamente dejo un mejor país el día de mañana. Estaba escuchando el otro día la entrevista de Oso Traba con el ingeniero, sí, con el ingeniero Slim y que decía, ¿no? Justamente, o sea, no es cómo dejarle mejores hijos al país, sino cómo era. No es como dejarle un mejor país a tus hijos, sino cómo dejarle mejores hijos a tu país, ¿no? Y creo que si volteamos o pensamos justamente de diferente manera o vemos desde otra perspectiva la realidad y la situación, creo que como país y como generación, porque somos más o menos de la edad, podemos lograr, la verdad, cosas que a lo mejor nunca antes nos
nos imaginamos, ¿no? Y creo que eso es lo que genuinamente le da sentido, al menos desde mi punto de vista, a todo lo que hacemos día a día. Claro, buenísimo. Comparto totalmente tu visión y creo que conforme uno va creciendo, o al menos así me pasó a mí, como que te van llegando estos destellos de hacer las cosas no únicamente a beneficio, sino que el beneficio colectivo, justo como el fondeo colectivo, llega a más lugares y al final pues regresa, ¿no? O si no regresa. Y aquí, después de todo este recorrido, camino, tanto personal, empresarial, o sea, a mí me gusta dejarle a los cifreros, que muchos son entre 20, 25 años, ¿qué hubieras hecho tú a esa edad? O sea, ahora ya con este camino recorrido, ¿qué les compartirías a los cifreros como recomendación, tip, cosa que te haya funcionado o que hayas metido la pata y digas, híjole, si hubiera aprendido esto antes, posiblemente hubiera salido menos raspado? ¿Cuál sería el consejo que les dejarías a los cifreros? Pues mira, yo creo que serían dos, ¿no? Principalmente, uno es ahorrar. Desde que puedan empezar a ahorrar no tiene que ser mucho, pero por lo menos es generar un hábito, ¿no? A mí como me gusta manejarlo es como un porcentaje, porque conforme crecen tus ingresos, pues en teoría también debería de por lo menos crecer proporcionalmente el monto que destinas mes a mes para ahorrar, ¿no? Y posteriormente invertir, ¿no? ¿Invertir en qué? En lo que ustedes quieran, siempre y cuando entiendan en qué están invirtiendo, ¿no? Que creo que eso sí es bien importante. O sea, no porque un amigo te dice inviértela aquí o inviértela acá, o que si las criptos, o que si las fintechs, o que si X, o que si Y, le inviertas. Porque si no sabes en qué estás invirtiendo, no sabes ni cuáles son los riesgos, ni cuáles son tus posibilidades realmente de un buen retorno, o sea, entonces estás como que totalmente aislado de la realidad y solo le estás metiendo porque crees que vas a hacer dinero. Entonces, el día de mañana, si no lo logras, pues vas a vivir frustrado porque para empezar no sabes ni qué pasó, ¿no? Entonces, yo creo que punto número uno es ahorrar, invertir en cosas que realmente conozcan. Y la segunda es tomar riesgos, ¿no? O sea, yo creo que los 20s son la edad en la que uno todavía no tiene realmente ningún tipo de compromiso, no tiene ninguna obligación. Es raro que alguien tenga a lo mejor familia, ya sea que esté casado o inclusive que tenga hijos. Entonces creo que es el momento para arriesgarse, ¿no? O sea, darse cuenta de qué es lo que uno realmente quiere y cómo te visualizas en un futuro, ¿no? O sea, yo creo que ahorita si estás en un trabajo que no te gusta y que de verdad no te llena, creo que es momento a lo mejor sí de buscar una segunda opción, ¿no? Una alternativa o de emprender. Y si a lo mejor emprendes y torna tu emprendimiento, te regresas al mundo corporativo, que yo siempre he sido de la idea que tiene, pues ahora sí que el mismo reto ser empresario que ser a lo mejor un alto directivo, aunque no sea tu empresa, con diferentes beneficios y diferentes a lo mejor problemas, pero creo que no todo es para todos, ¿no? No todo mundo está hecho para ser empresario y no todo mundo está hecho Totalmente. Para ser a lo mejor godín, ¿no? Como comúnmente le llamamos. Pero creo que es cuestión de que tú mismo lo determines, ¿no? Y que no te dejes guiar por, no, tú debes de ser empresario, o tú vas a ser doctor porque tu papá es doctor, o tú vas a hacer esto porque yo digo. Creo que a los 20 a veces estamos bien confundidos y estamos todavía sin saber qué queremos o qué es lo que está pasando, que nos dejamos guiar muy fácil, ¿no? Y ya cuando llegas a los 30, dices, híjole, me gradué hace 10 años y pues perdí 10 años de mi vida, ¿no? Porque estuve que entre la fiesta, que entre esto, que no ahorré, que no hice, o sea, me la viví ahora sí que de un lado para otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante y lo que yo recomendaría. Yo empecé a ahorrar poco a poquito desde mis 10 y tantos, desde que empecé a trabajar. No lo hice como me hubiera gustado y ahorita, aunque a lo mejor me comparo con ciertos amigos o con cierta gente del medio y no estoy tan mal en el tema económico patrimonial por mi tema de ahorros o de lo que he hecho, creo que pudiera estar mejor, ¿no? Y creo que al final del día es un tema de una comparación más interna que realmente con el que está al lado de ti, ¿no? O sea, oye, pues yo ahorita tengo un peso, pero si no me hubiera gastado X o Y, hubiera ahorrado un poquito más, invertido más, pues a lo mejor tendría 2 o 3 o 4 o 5. O si me hubiera aventado un poquito más, ¿no? O si me hubiera aventado un poquito más, quién sabe ahorita dónde estaría, ¿no? Entonces creo que son esas dos. O sea, creo que es lo que más les dejaría y lo que inclusive el día de mañana que tenga hijos les compartiría. ¿Sabes qué? Toma riesgos. Porque, o sea, creo que el quedarte con el qué hubiera pasado puede llegarte a lo mejor a taladrar todos los días de tu vida. Pero cuando sabes el qué pasó, al menos puede que te arrepientes o que no te arrepientas, ¿no? Pero pues ya no te la contaron. Y como dicen, lo bailaron y te lo quita. Y el día de mañana se va a convertir en una experiencia que puede hacer que te encuentres en unos años en el lugar en el que siempre imaginaste, ¿no? Como lo decía Steve Jobs, es connecting the dots. O
O sea, literalmente cuando él tomó su curso de caligrafía y que no sé qué, fue por eso que le incluyó ciertos tipos de caligrafía a las primeras Macintosh, ¿no? Y dijo, hasta que no lo estoy viendo en retrospectiva, me estoy dando cuenta que eso que hice hace unos años me sirvió para mi futuro yo. Entonces creo que de eso se trata también la vida. Buenísimo. Oye, y para cerrar, Juan Carlos, ¿cuál es tu mejor inversión? ¿Cuál ha sido tu mejor inversión hasta el día de hoy? Pues yo creo que mi mejor inversión he sido yo mismo, ¿no? Soy alguien que le gusta prepararse constantemente, le gusta estar en grupos empresariales, le gusta estar en todo lo que se pueda, tanto por un tema de networking o de un tema de relacionarme con gente, ya sea del sector o empresarios, tanto por un tema de realmente yo seguir aprendiendo de lo que está pasando, ¿no? O sea, yo creo que ahorita la única constante es el cambio, ¿no? Y sobre todo con todo lo que se viene del tema de inteligencia artificial, de todo esto, criptomonedas, tokenización, o sea, son cosas que a lo mejor yo hoy por hoy, inclusive hasta como financiero, a veces no entiendo del todo y que me pongo a leer mucho al respecto, ¿no? Ya sea en libros, me pongo a ver videos en YouTube, me pongo a ver videos inclusive hasta en TikTok, de repente creo que hay buena información, sí. En Facebook, en Instagram, en todos lados. Entonces intento ver de qué manera me sigo preparando para poder entender cada vez mejor lo que está aconteciendo, ¿no? Y de esa forma prepararme tanto yo en lo personal como a la empresa para que siga vigente durante muchos años más, ¿no? Entonces yo también me atreveré a decir eso. O sea, yo creo que la mejor inversión siempre va a ser uno mismo. Y ver de qué manera, obviamente, eso que estás invirtiendo lo puedes luego traducir en un beneficio económico, porque si no, entonces no es una inversión, es un gasto, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Carlos. La verdad tenía muchas ganas de que nos platicaras más sobre tu proyecto, sobre ti. Y gracias por dejar pues esta nueva alternativa de inversión a los cifreros. Yo creo que puede ser algo interesante para las personas que pueden como intercambiar la liquidez, porque no van a poder tener liquidez diaria, pero el intercambio es una garantía con una muy buena tasa de rendimiento. Así que muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti y pues digo, invitarlos a todos a que nos den la oportunidad, los que no nos conocían, a que inviertan con nosotros. Lo pueden probar, como bien les dije, desde $1,000, ¿no? Y creo que $1,000 para ver el qué pasa y entender la plataforma y todo, creo que vale la pena. Y ustedes mismos se van a convencer al final del día de querer invertir inclusive más, ¿no? Y los que a lo mejor ya nos conocen desde hace tiempo y no tienen a lo mejor la mejor impresión, digámoslo de cierta manera, que entiendan que el modelo ha ido migrando justamente para generar cada vez más certeza y cada vez mejores rendimientos o rentabilidades para el inversionista, ¿no? Que lo que está pasado está garantizado también. Estamos viendo cómo generamos ese retorno para el inversionista. Y todo lo que ha sido de 18 meses para acá ya es bajo un formato, un esquema totalmente diferente, que hace mucho sentido, que de hecho es muy fácil de entender para cualquiera y que entonces vale la pena que sigan creciendo con nosotros, porque de verdad que esto pues apenas inicia. Buenísimo. Pues ahí les dejamos una alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. La Pod House, estudio creativo.